La providencia parece que ha permitido que estemos de nuevo con ustedes en una nueva edición de su programa, Ellos sí pudieron. En esta ocasión nos lo vamos a pasar muy bien, se lo aseguro de entrada. Nos lo vamos a pasar muy bien porque el invitado de hoy es una persona que nos viene a hablar de cosas, bueno, pues que a veces se hablan un poquito soterradamente, en general se suelen soslayar porque no interesa mucho contar estas cosas, pero lo que existe en el mundo en este momento en torno a la construcción o a una ingeniería social anticristiana que permita a algunos cumplir objetivos, la mayor parte de las veces inconfesables, pero que pasan por un cambio profundo en la forma de pensar y de entender el mundo y de entender las relaciones sociales y de entender al hombre. De todo eso, la persona que hemos invitado hoy, don Alberto Bárcena, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de San Pablo, en Madrid, y profesor también de esas asignaturas y de doctrina social de la Iglesia, pues como verán también en el rótulo que en este momento aparecerá en su pantalla, experto en masonería, ya les da una pista de las cosas que vamos a tratar hoy en Ellos sí pudieron. Don Alberto, encantado de recibirle en esta casa. Encantado de venir. ¿Sabe usted que Tocqueville decía que la mayor parte de los seres humanos prefieren adherirse al error antes que aislarse, que sufrir el aislamiento? Y nosotros, modestamente en esta casa, nunca hemos apostado por esa dirección y creemos que vale la pena adherirse a la verdad y sufrir el aislamiento. Porque eso te produce una satisfacción y un bien que tiene mucho más recorrido, que es mucho más sostenible, como dicen ahora, que lo contrario, ¿no? Don Alberto Bárcena es un estudioso de las cosas que están pasando, que ocurren como por debajo de la mesa en el mundo, que son transversales a países, a ideas, a personas, pero que son muy importantes y que acaban afectando a la vida concreta de las personas. ¿Es así? La transformación de la sociedad occidental no ha sido nada casual, ni el producto de un devenir histórico, una evolución más o menos natural. Ha sido un cambio propiciado, forzado, conforme a un plan de transformación de esta sociedad hasta convertirla en algo que es la inversión del orden natural. Y eso no es ni casual, digo, ni se hace en 2 minutos, ni es tan sencillo. Requiere un plan, tenacidad, grandes recursos políticos, económicos, etcétera, y finalmente el resultado es una sociedad casi ya irreconocible, si nos centramos en la europea. Pero en todo Occidente ha ido en esa dirección, o sigue yendo en esa dirección, hasta no se sabe cuándo, porque lo que están haciendo es una sociedad ya insostenible. Tanto que hablan de sostenibilidad. ¿Me daría usted la razón si digo que el objetivo primordial de todas esas acciones es sacar a Dios de la historia y sacar a Dios de la vida de los hombres? Sí, desde luego. O sea, el escollo que ahora mismo tiene este plan mundialista, podremos llamarle mundialista perfectamente, es quitar de en medio, desde luego, el cristianismo, concretamente el cristianismo, ¿no? Porque ya se ha quedado como el único escollo para conseguir el asentamiento de un dogma que ya han establecido, como decía Juan Pablo II, el dogma relativista, la dictadura del relativismo. Y claro, mientras haya una institución que siguen millones de personas en todo el planeta, que siga diciendo que no, que claro que existe la ley natural, que no vale todo y que eso de que tu verdad y mi verdad son equiparables, no, hay una verdad y el que se adhiere a ella, como dijo también el Santo Papa, Juan Pablo II, ya está bajo sospecha. Él dice en una de sus encíclicas, Centesimus Annus, que quien se adhiere a la verdad no resulta fiable desde un punto de vista democrático, porque ya se ha llegado a asentar, y lo dice en el 91, A 100 años de la Rerum Novarum. A 100 años de la Rerum Novarum, ya se había asentado ese criterio de que lo presentable era aceptar el relativismo religioso
y quien no lo hiciera, quien se adhiera a la verdad, decía él, ya no es fiable. Lo cual es verdaderamente monstruoso, antidemocrático, terriblemente peligroso, porque es la puerta que abre el paso a un nuevo totalitarismo feroz, no menos peligroso que los que se conocieron en el siglo pasado, que es la dictadura del relativismo de la que estamos hablando. Para eso es necesario asentar el dogma relativista primero. Excluir a Dios de la historia parece que desde el principio de los tiempos a quien le conviene y quien tiene como objetivo eso, y por tanto a quien sirven los que actúan con este objetivo, es a un solo personaje, ¿no? Con toda su corte de seguidores, porque supongo que se refiere a Satanás. Por supuesto que ha hecho Satanás más que rebelarse desde el principio, es el homicida del género humano. Y como decía León XIII, cuando empieza su encíclica, la magna encíclica que condena a la masonería, de las varias que hizo en ese sentido, ¿no? Humanum Genus, cita a San Agustín, habla de las dos ciudades y dice más o menos el humano linaje, por eso se llama así la encíclica, desde que se hubo apartado de Dios por el pecado, está dividido en dos bandos diversos y adversos. Y lo dice claramente, uno es el de Satanás y el otro es el de Jesucristo. Y en esos dos bandos, o sea, cuando ya nos ha situado en que no hay tierra de nadie, estás en un bando o estás en el otro, eso ya es opcional, por la libertad del hombre, ¿no? Cuando ya nos ha situado, empieza a hablar de masonería. Allí hay un episodio en la vida de León XIII interesantísimo y poco conocido, que son sus visiones en el Vaticano, fruto de las cuales él baja y escribe. ¿Por qué no nos cuenta este episodio? León XIII tuvo una visión diabólica, vio un ataque de los demonios sobre el Vaticano para destruir la Iglesia y quedó conmocionado, tanto que su secretario y algunos más que le rodeaban notaron que algo terrible estaba viendo. Y inmediatamente se fue a su despacho y escribió la oración a San Miguel Arcángel, pidiendo que nos proteja del ataque diabólico, una oración maravillosa. Hay una versión corta, que es la más conocida, pero la larga tiene mucha más enjundia. ¿La conoce? La larga, ¿La sí. puede recitar la corta? No, conozco la larga, que empieza diciendo: oh muy glorioso príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate que libramos contra las potencias de las tinieblas y sus malicias. Y sigue pidiendo que encadene de nuevo. Encadena de nuevo a la antigua serpiente Satán, arrójala a los infiernos, para Porque que no pueda causar más daño. En esa visión parece que el demonio le está pidiendo a Dios que le desencadene durante un cierto periodo. ¿Es verdad? Por ahí va, pero yo lo que sé, más que esa petición, que no puedo concretar si se hizo entonces, lo que él está viendo es un ataque furibundo a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica, para demolerla. Y no es que se lo figure, no es en sentido figurado ni un poner en concreto lo que se veía, ¿no? Un ataque ya muy fuerte a la Iglesia Católica, sino que ve, de hecho, una visión de las fuerzas preternaturales de los demonios atacando a la Iglesia. Y queda tan aterrado por ello que no solo escribe la oración, sino que da instrucciones de que esto se rece al acabar la misa en todo el mundo católico, cosa que estuvo haciéndose en la mayor parte de las iglesias hasta mediados del siglo XX, donde misteriosamente se dejó de hacer. Y ahora en poquísimas iglesias se ha recuperado esa costumbre, que no debió abandonarse nunca, porque todo lo que se invoque a San Miguel Arcángel es poco. ¿Nos remontamos a Lutero para este asunto, para ese no discernimiento entre el bien y el mal, para ese pecca forte crede fortiter? Bueno, Lutero no es que sea un disidente, ¿no?, como otros herejes, es que niega prácticamente todo lo que es la Iglesia Católica. Niega la tradición, la patrística, o sea, toda la labor de los santos padres, los dogmas los pulveriza todos, salvo dos, que es mentira, porque dicen que mantiene dos, no mantiene dos, mantiene el bautismo, y eso de la Eucaristía lo mantiene de aquella manera, porque se ha cargado el orden sacerdotal. Por tanto, ¿quién va a consagrar? ¿Quién va a conseguir? No se carga la transubstanciación. Claro. Entonces ha dejado el bautismo. Y claro, con ello, como digo yo siempre, por sintetizarlo mucho, priva al hombre de los canales de la gracia más fuertes que deja el Señor, y los deja aquí. Para enfrentarse al mal. Al malo.
al malo, que es mejor llamarle el malo, como le llamaban en el Padre Nuestro primeramente, ¿no? Y sin esos canales de gracia el hombre está inerme. Por una parte hace eso, y por otra parte ya establece lo del libre examen, que al final, claro, es la puerta al relativismo. Y la libre interpretación de los textos bíblicos. Entonces, siendo así eso, ¿ha sentido usted alguna sorpresa por la reivindicación que se ha hecho recientemente y muy arriba de la figura de Lutero? Yo creo que eso se ha hecho pues, en aras a un ecumenismo llevado más allá de lo prudente, desde luego, porque una cosa, vamos a ver, yo entiendo que el ecumenismo desde la Iglesia Católica no tiene otra vía que habrá que ceder en algunas cosas, en lo sustancial no se puede. Y claro, si el ecumenismo pasa por negar los sacramentos, como hizo Lutero, o relativizarlos, por ejemplo la transustanciación, pues no hay ecumenismo que valga, eso es disolver la Iglesia. Claro. Luego, el depósito sagrado que la Iglesia tiene... El ecumenismo vía el suicidio. Sí, es un ecumenismo que al final le conviene a Satanás, porque finalmente ya habrá pulverizado los sacramentos que quedaron en el ámbito de la Iglesia Católica y de la Ortodoxa, que también los ha mantenido, y el resto del mundo, pues no hay más que ver lo que ha pasado con las confesiones protestantes desde Lutero. En la Católica se mantiene una unidad hasta la fecha, con todos los envites que ha tenido, y lo otro ha sido una dispersión que es obra del maligno, ¿no? Que es el que desune. ¿Y cuántas iglesias protestantes hay? Y de esas iglesias protestantes, ¿cuántas sectas han nacido? ¿Por qué? Porque no hay una autoridad, no hay un magisterio, y eso es lo que yo diga en cada momento. Las constituciones de Anderson significan digamos, un paso importante en la construcción de lo que es esta nueva forma de entender el mundo, ¿no? Sí, porque, bueno, para quien no lo sepa, es el reglamento masónico que encargan uno de los primeros grandes maestres ya en 1723. Ya hay una comisión de clérigos, decía Monseñor Rabasi el año pasado, que eso nos puede unir a ellos, porque eran clérigos cristianos los que redactaron aquello. No nos une, nos desune enormemente porque es un texto gnóstico, mentiroso, manipulador, que mezcla trigo y cizaña o que mezcla la mentira y la verdad, que es lo más peligroso que hay, es un arma del enemigo, y cogiendo el Antiguo Testamento, remontándose a Caín, porque vienen de él, tratan de atraer al que se quiera iniciar en una logia con lo que la gnosis ha intentado siempre. La pretensión de ser depositarios de un saber oculto salvífico que eleva al iniciado gradualmente por encima del común de los mortales, que son los profanos. Y cuando ha terminado ese recorrido, ese proceso iniciático, ya no necesita ningún salvador. Es la piedra cúbica perfecta. Está por encima del resto de la humanidad y a saber qué va a descubrir finalmente, aparte de su grandiosidad como ser humano, que no descubra cosas peores también, ¿no? Pero en cualquier caso, ese proceso que se inicia, que las constituciones de Anderson... ¿De qué año son las constituciones? 1723. 23, por tanto, digamos que en el año siguiente nace Immanuel Kant, que muere en 1804, me parece que vivió 80 años, y todo el hegelianismo, Nietzsche, todo lo que es el corazón de la filosofía alemana, europea del siglo XIX, bebe de eso, ¿no? Tiene mucho que ver porque la influencia de las logias masónicas en el 18 ya es grande, van de la mano de los ilustrados, los filósofos de la Ilustración francesa, que todos se autoproclaman filósofos y llegan a constituir como un partido político prácticamente. La mayor parte están iniciados en logias y por tanto reciben de esas logias no ya un racionalismo, porque no son racionalistas, es falso ese racionalismo de la Ilustración, son mucho más gnósticos a veces. Y ese elemento gnóstico viene de la masonería a través de las constituciones de Anderson, que todos ellos avalaban. Y claro, yo siempre digo que la gnosis, que se considera herejía, para mí no lo es siquiera, porque no parte del error y la soberbia de un heresiarca, parte de una manipulación elaborada muy a conciencia para desviarte de la verdad. Vamos a parar unos pocos minutos, muy poquitos, y seguimos hablando de masonería y le voy a preguntar por los protocolos de los sabios de Sion. Hasta ahora mismo.
Volvemos en un minuto. En Solnatura somos pioneros en el campo de la salud natural desde 2004. En nuestra clínica ayudamos a las personas a llevar un modo de vida saludable a través de nuestros consejos y tratamientos naturales. Estamos ubicados frente al Parque del Retiro y la Puerta de Alcalá. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Isidoro compra el gasoil de calefacción por su cuenta y le sale caro. En su mismo barrio, María, Juan y Lucas no se conocen, pero siempre consiguen el gasoil más barato en agrupaciongasoil.es con un sencillo sistema de agrupación que permite comprar el gasoil más barato a todos. Agrupación Gasoil, la primera agrupación de compra de gasoil online en España. Solo faltas tú. Intereconomía se renueva para ti. Desde el próximo lunes 30 de enero, más cine en las tardes de Intereconomía. Más información a las 8:30 de la tarde. Una hora de noticias con Beatriz Rojo y Eduardo García Serrano, toda la actualidad y el mejor análisis. Más cultura. A las 9:30, José Javier Esparza presenta Tiempos Modernos, un nuevo programa de historia y conocimiento imprescindible para mentes inquietas. Más humor. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto, José Antonio Fuster y su Gracias por Nada para esa visión particular de la jornada. Y por supuesto, Más Gato. El programa estrella de la cadena llega con nuevas caras y los contenidos más interesantes. A las 10 de la noche, El Gato al Agua de la mano de Gonzalo Vans. Más intereconomía que nunca. Decía Chesterton que no hay temas sin interés o asuntos sin interés, sino gente que no se interesa por los temas. Desde luego a mí el tema del que estamos hablando hoy con don Alberto Bárcena, doctor en ciencia en historia contemporánea y profesor de historia contemporánea y de doctrina de la Iglesia, que por cierto acaba de publicar usted un libro que se titula Iglesia y masonería, las dos ciudades. Y sobre él me gustaría que se detuviera en algún momento de esta charla y antes de eso, para cumplir lo que habíamos dicho antes de parar para la publicidad, ¿es en ese momento cuando dicen que se publican los famosos protocolos de los sabios de Sion o eso es un invento o un mito? No se puede mezclar un texto y otro porque así como las constituciones de Anderson es un reglamento aceptado por toda la masonería que nunca lo ha desmentido. Curiosamente, cuando se puede contradecir por tantos puntos, la mentira es tan flagrante si se compara con el Antiguo Testamento que invoca, que es que no sostiene una crítica medianamente rigurosa, ¿no? Pero una cosa son los protocolos, las constituciones, que ahí siguen estando, y otra cosa los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto bastante discutible. Podría ser una elaboración... decían del servicio ruso... o franceses. O franceses. No está muy claro. Se hacen en Suiza... Es que, bueno, parte todo de un congreso sionista que realmente tuvo lugar. Creo que fue en Basilea, concretamente a finales del 19, donde habrían redactado más bien un programa de acción, porque es lo que están los protocolos, ¿no? De cómo deshacer la sociedad cristiana, la sociedad occidental, vamos, europea en concreto, para una vez devastada, dominarla completamente. Pero los protocolos, que no es algo que yo haya llegado hasta el final de su estudio, hay gente que los da por buenos absolutamente, yo creo que son cuestionables porque, desde luego, quien los redactó no actúa con prudencia, porque si de verdad aquellos sabios de Sion hubieran escrito esas barbaridades con ese odio, yo creo que hasta los más perversos tratan de disimularlo. Acabemos con ellos y con la virtud de sus mujeres para que todo esto se venga abajo. Hombre, no. Lo que pasa es que están mezclando sionismo con los fines del sionismo en base a algo que ocurrió, un hecho histórico que es este congreso, y lo están mezclando con un proyecto que tiene más que ver precisamente con una rama muy concreta de la masonería y con el sionismo en sí. O sea que es peligroso seguir por ahí, ¿no? Y yo no avalo los protocolos. Pues vamos a hablar de su libro.
me interesa mucho. ¿Por qué escribe este libro, Iglesia y masonería? Pues ha sido providencial, totalmente, porque yo es un tema que he seguido desde mi juventud. Pero empecé a profundizar hace unos años cuando en la propia universidad, una parte de ella, la Señoribus, que es la de mayores del CEU, me encargan hacer un seminario de masonería. Que eso, claro, atrae mucho a la gente, porque es el misterio, el oculto, y se llena. Siempre que hay un seminario de masonería, viene mucha gente. Y hice un primer seminario en 2011, principios de 2011, que también tuvo un éxito enorme y se habló mucho de él. Y yo comprendí enseguida al hacer aquello y al hablar en clase de masonería que había que seguir profundizando en esto y darlo a conocer. Porque veía mucha confusión, incluso entre católicos, porque precisamente por el relativismo y porque la masonería ha estado muy activa en ciertos medios, se ha difundido una imagen de la misma que no se corresponde con la realidad en absoluto, ¿no? Y claro, mi sorpresa ha sido grande cuando veo que alumnos míos vienen a pedirme tutorías porque están ya con un pie dentro de la masonería. Precisamente suele ser por motivos de presiones de la familia, pensando que les aseguran un futuro metiéndolos ahí dentro, ¿no? A mí me consta que varios, al menos 2 o 3, no han llegado a entrar después de estas tutorías, estudiando lo que es, estudiando las condenas pontificias, que no dejan de ser doctrina de la Iglesia que yo imparto, y comprendí que era muy necesario aclarar la situación, porque lejos de aclararse, en los últimos años va hacia una mayor confusión cada vez más notoria, porque aparte de eso la masonería ha salido ya a la superficie, curiosamente en estos últimos años, y pretenden blindarse como una sociedad absolutamente honorable, de la que todo lo que se ha dicho es falso. Pero claro, tienen muchísimo cuidado en no atacar de forma frontal las condenas pontificias. Y eso es una experiencia personal que tengo yo con ellos. En público al menos. Cuando se habla de las condenas de los papas, se van por otro lado. Porque una cosa es atacar los principios de la Iglesia Católica y los dogmas, etcétera, aunque nunca lo reconocen, y otra cosa ir contra las condenas pontificias, que no quieren. Porque lo que han tratado de presentar desde el siglo XVIII es que hay una doble pertenencia perfectamente posible, y por tanto esas condenas, primero siempre han dicho que estaban superadas. Por eso ha habido tantas. Que es que desde Clemente XII en 1738 hasta Juan Pablo II en 1983, el cúmulo de condenas es asombroso. ¿Por qué? Porque aquello tenía que haber quedado zanjado en 1738. Y ya el sucesor de aquel papa, Benedicto XIV, dice: yo no tendría por qué volver a hablar de esto, porque quedó fijado por mi antecesor. Pero dado que se corre ya el rumor, habían pasado 20 años de aquella primera condena, de que esto está superado, pues vuelvo a condenar. Y en su texto, Próvidas, que es la segunda condena, incluye todo en el cuerpo de Próvidas está toda la primera condena, con excomunión y una claridad. Bueno, ahí está el episodio del cardenal Rampolla, ¿no? Más tarde, eso ya es en el siglo XIX. Que prácticamente iba a ser papa y se impide por parte del archiduque... El emperador en persona. El Francisco emperador José. envía, que tenía la capacidad de vetar. Sí, ahí se la quitaron, por cierto. Bueno, se la quitan inmediatamente, pero es que el emperador podía vetar la elección en un conclave del papa. Sí. Y veta a Rampolla. Y veta al cardenal. Y gracias a que veta a Rampolla... Pues no sale. Hombre, yo no sé si habría salido, pero era uno de los papables, indiscutiblemente. Sí, sí. Y yo he oído versiones tan absurdas como que el emperador tenía un resentimiento con él por una cuestión del enterrar o no en sagrado al heredero de Francisco José, el que se suicida. Si es que se suicida, que no vamos a abrir ahora ese misterio, ¿no? El archiduque Rodolfo que se suicida en Mayerling. Y según algunas voces, lo que ocurrió es que, claro, Francisco José había quedado muy dolido con Rampolla porque había parado o había cuestionado la posibilidad de enterrar a Rodolfo en sagrado. La masonería hoy sigue siendo una sociedad secreta, es decir, no es posible acceder ni a sus reuniones, no es posible saber quiénes son sus socios o sus miembros, tampoco es posible conocer a fondo cuáles son, digamos, cómo entre ellos funciona la fraternidad, es decir, en qué medida, si por ejemplo un juez es masón o un fiscal o un policía, cómo su adscripción masónica puede
o no condicionar su actuación profesional. A mí ese es uno de los temas probablemente que más me preocupan y que más me parecen más importantes. Hay un momento en Inglaterra en el que en Scotland Yard había una proliferación de masones tan alta que hubo un decreto para obligar digamos, a hacer pública esa pertenencia, ¿no? Y no para despejar la situación, ¿no? El propio ministro Jack Straw llega a decir que la judicatura inglesa está corrompida totalmente por esa infiltración masónica, porque claro, siguen estrategias y obediencias que no se corresponden siempre con la justicia, con la que justicia, es la búsqueda ni con la ley que tienen que aplicar, ni ¿no? con la ley que tienen que aplicar. Pero ¿y eso en España puede ocurrir? Sí, claro. ¿Puede ocurrir que haya jueces masones o que haya fiscales masones o policías masones que actúen con un interés diferente? ¿Puede ser? Vamos a ver, si tienen una obediencia que seguir, porque es jerárquica la masonería, tienen unos secretos que guardar, porque no se han derogado los juramentos terroríficos que hacen al entrar en la masonería, donde asumen que se les corte la cabeza en algunos rituales y en otros que se les arranque el corazón, que es lo que se dice en derecho humano cuando se inician. ¿Por qué todo eso no se deroga? Luego dicen que esos castigos corporales simplemente están puestos o están en el ritual para que quien se inicia comprenda la gravedad del paso que está dando y no se le vaya a ocurrir después. ¿Usted descarta que esta pertenencia de algunos de estos jueces o fiscales o policías o funcionarios o servidores públicos esté detrás de la aplicación tan distinta de la justicia en casos que aparentemente deberían tener la misma consideración? ¿Que voy a descartar eso? No lo descarta. En absoluto, y además es que me remito a documentos públicos que puede cualquiera consultar. En el año 85, en el Parlamento Europeo, los diputados laboristas británicos presentan un proyecto de resolución precisamente denunciando la falta de transparencia que hay en las instituciones europeas, que claro, obstaculiza la promoción normal de los funcionarios de su partido y de todos los demás. Es la B285. ¿Y habla de masonería? Claro. Dice que esa intromisión de la masonería en las instituciones es un obstáculo casi insalvable, porque al final no promocionaban ni por antigüedad ni por méritos, sino que se colaban quienes tuviesen los apoyos necesarios. Y hace muy poco tiempo he tenido una confirmación de este asunto. Un alto cargo del Parlamento Europeo, altísimo cargo del Parlamento Europeo, reconoce estar ahí por la masonería, aunque él dice que no es masón. Claro, la gran pregunta es, ¿y entonces por qué? ¿Por qué le han aupado ahí a usted? Pues eso yo creo que hay que relacionarlo, por supuesto, con la resolución. Vamos a volver atrás al inicio de esta conversación. Hablábamos de un proyecto de ingeniería social para construir un modelo de sociedad antropológico, psicológico, completamente distinto, en el que se excluye la presencia de Dios en la sociedad y en la que se busca construir a un hombre que quede al margen del bien y del mal, instalado en ese relativismo moral. Y existen un montón de instituciones en este momento que representan en la práctica ese proyecto de construcción o ese proyecto de ingeniería. Podemos hablar de la UNESCO, podemos hablar de la UNICEF, de la ONU, es decir, las instituciones en torno a la ONU, a la Organización Podemos de Naciones hablar de Unidas. todas las agencias de Naciones Unidas. ¿Cómo ha sido ese proceso? A partir de la conferencia de Pekín, ¿eso viene de antes? No, eso se destapa ya de una forma muy burda en Pekín. Juan Pablo II es quien mejor analizó la situación y la denunció entonces y se puso en contra, porque aquello era la demolición de la familia, el pisotear el derecho fundamental a la vida, que como decía también el Papa, si no construimos una declaración de derechos sobre esa plataforma, ¿qué podemos pedir o defender si la vida no? Esa fue su lucha, y ese fue su desgaste. Y por eso aquel Papa carismático, universalmente admirado de los primeros años del pontificado, ya en los 90 tiene unos ataques demoledores, porque se ha posicionado contra lo que ese nuevo orden mundial utiliza como ariete para terminar con un sistema de valores cristianos. Esa ingeniería social, don Alberto, tiene en su frontispicio probablemente una palabra clave que se llama esterilidad. Claro. ¿Por qué? Pues porque parten de un análisis de la realidad totalmente malthusiano, falso, se ha demostrado además, según el cual
llegados al extremo, el hombre puede ser contemplado incluso como una plaga de la tierra, como dice Boff, una plaga que a lo mejor sería mejor que desapareciera y la pobre tierra siguiera su camino, su curso natural, ¿no? Eso es el panteísmo que está ahí presente también. Pero cuando el hombre, en vez de ser rey de la creación, como aparece en el Génesis, se convierte en la plaga de la tierra, eso por una parte. Y por otra parte, llegan a la conclusión maltusiana de que el planeta no puede sostener el crecimiento demográfico, por lo tanto, cualquier cosa que se haga para reducir la población mundial está bien hecha, incluyendo el aborto, porque cuando se habla de los nuevos derechos, los derechos reproductivos, derechos reproductivos juegan con el lenguaje de una forma descarada y terrible, ¿no? Porque tú oyes derechos reproductivos y te crees que a lo mejor lo que van a estás hablando de derechos. De entrada que estás hablando de derechos. Primero de derechos y luego a la reproducción, ¿no? Sí. No, es todo lo contrario. Es cómo conseguir que no se reproduzcan las personas. O sea, son deberes no reproductivos. Exactamente. A ver cómo logramos atajar la fertilidad, que esto es lo que ellos hablan, de fertilidad. Entonces, hay que empezar por el tercer mundo y por eso se han implantado políticas condicionando las ayudas económicas a que estos países acepten campañas de aborto, esterilizaciones masivas, etcétera, y si no, no hay ayuda, porque hay que reducir la población del tercer mundo a la mínima expresión, y bueno, y si casi desaparecieran, mejor incluso, porque han acordado que industrializarse no pueden, porque contaminarían mucho a la pobrecita tierra que ya bastante soporta. Y crecer demográficamente tampoco, porque siguen contaminando por vía demográfica. ¿Qué les queda? La eliminación. Ahora, si eso lo hicieran únicamente de cara al tercer mundo, que ya es salvaje, inaceptable, inhumano y todo lo que se quiera añadir, diríamos, bueno, lo hacen para que los pobres vayan desapareciendo, con un cinismo salvaje, ¿no? Pero es que eso también lo quieren aplicar y lo hacen en el mundo desarrollado. O sea, hay que lograr el mínimo de fertilidad posible. Y con esto, ¿qué han conseguido? Destrozar la pirámide demográfica hasta crear una Europa envejecida hasta niveles desconocidos en la historia que hacen imposible cuando hablan de la viabilidad del sistema de pensiones, pero ¿cómo va a ser viable? Entonces este chico nuevo y tan malo y tan ignorante que se llama Trump, este chico al que todo el mundo le tira piedras y al que no le dan ni siquiera el privilegio de la duda durante unas semanas, y que una de las primeras cosas que hace es cancelar las ayudas y las subvenciones a todas las fundaciones americanas que estaban promoviendo el aborto en el mundo. Este chico Trump les dice en las primeras 48 horas que no les va a dar ni un dólar. ¿Qué le pasa a este Trump? ¿Que no se ha enterado de este proyecto o qué? ¿O puede ser que estén muy enfadados con Trump y todo lo que está pasando alrededor de Trump tenga algo que ver con todo esto? La derrota de Hillary Clinton todavía no la han podido asimilar porque era nada menos que la cara visible del nuevo orden mundial, con todo lo que esto conlleva. Y qué pocas protestas hemos oído en contra de su programa, que era partidaria de seguir no manteniendo, sino incluso elevar las subvenciones a Planned Parenthood, por ejemplo, que no solo mata niños, sino que trafica con sus órganos. Sino que los vende. Sí. Nadie decía nada. Es decir, los medios, ya podemos entrecomillar, conservadores, ¿no? Tampoco se quejaban de esta señora en absoluto. No, de hecho, los medios conservadores, salvo nosotros y cuatro más, no hemos publicado. ¿Cuatro? Esos 3, 2, 1. No hemos publicado esos vídeos que se grabaron de los dirigentes de Planned Parenthood afirmando cómo un cerebro de un niño abortado de 3 meses podían conseguir por él $700, un hígado no sé cuántos. Era verdaderamente monstruoso lo que ellos mismos confesaban que hace Planned Parenthood, al que el gobierno americano le estaba dando $500 millones al año. Sí, claro. Y ella era partidaria de mantener o elevar esa financiación. Nadie decía nada. Entonces, Trump no está en esto. Claro que no. Lo primero que ha hecho antes de ser presidente incluso, y recién nombrado, fue agradecer a los católicos la colaboración en el proyecto de defensa de la vida. Luego sí, vienen a decir que sí, pero luego con los protestantes no sé qué. Mire, me da igual. A mí, a las alturas en las que estamos, alguien que viene y quita la subvención pública a estas organizaciones, realmente, curiosamente, vamos a ver, esto es gravísimo lo que voy a decir ahora. El titular de antes de ayer, si no me equivoco, el titular era ese. Todo lo demás
O sea, el comercio con Asia, etcétera, todo lo que tanto les ha escandalizado que ha dicho, ¿no? Y yo no digo que no tenga patinazos, pero es que todo lo demás que tanto les indigna es absolutamente secundario comparado con el hecho de retirarles la financiación a estas organizaciones. Porque la gran batalla que tenemos planteada, la que está salpicando de sangre a todos nosotros en Occidente desde hace ya años, es la de la vida. Es el aborto. Y ya está. Entonces, si viene alguien que después de décadas de ir aumentando el asesinato, el genocidio de millones de seres humanos, los inocentes, como decía Juan Pablo II también, ¿no? Viene Los alguien más que dice, inocentes. vamos a dar un paso atrás. Se acabó la financiación pública. Ese era el titular, por lo menos desde mi punto de vista, para cualquier persona de buena voluntad. Porque claro, si ya no somos capaces de ver con claridad que lo primero que hay que defender es la vida humana, pues entonces hemos entrado en el juego relativista de todas estas agencias de las Naciones Unidas y que no hay que escandalizarse nada. Porque ya el primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, dice en el 48, nada hay inmutable o eterno en ética. Caramba, señor Huxley. Entonces, ¿para usted qué es la ética? A lo que acordemos, coyunturalmente. Luego, claro, nos hemos cargado la ley natural, que también lo decía Benedicto XVI, se ha convertido en una peculiaridad católica y no hay instancias superiores. O sea, que nos ponemos de acuerdo entre nosotros y decidimos que la ética planetaria tiene que ser esto. Y que, por supuesto, incluye el asesinar el mayor número posible de niños, porque lo que hay que sostener es el planeta Tierra. Un peón importante de todo esto ha sido Zapatero en España, ¿no? Claro, era el reflejo de Obama, ¿no? Zapatero es el Obama español o bien Obama es el Zapatero americano, ¿no? La política era exactamente igual. Y Hollande en Francia, probablemente. Lo mismo. Por ejemplo, Zapatero, cuando aquí introduce la reforma de la ley del aborto para que las menores puedan abortar ellas solas, siendo así que no podían ni votar ni conducir un coche, pero abortar por su cuenta y riesgo, sin conocimiento de sus padres o sin ese apoyo, sí podían hacerlo. Eso chocó mucho, pero es que hay que irse al acuerdo que tomaron los comités de derechos humanos de Naciones Unidas en 2001 en Ginebra, conocido como el Glencoe +5, donde dicen que hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de salud, reproducción y educación de los menores. Es decir, son partidarios estas agencias. Estoy hablando de los derechos de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Y son partidarios de suspender nada menos que la patria potestad en temas tan cruciales como estos. De manera que, claro, luego ellos no lo dicen en voz alta. Zapatero, cuando hizo esta reforma, tenía guardado en el cajón, naturalmente, el acuerdo, el Glencoe, pero no lo dice, porque saben, todavía saben, que ante la opinión pública eso no queda bien, es muy chocante todavía, ¿no? A pesar de que cada vez nos chocan menos cosas. Pero esto es tan fuerte que eso se guarda, bueno, primero se acuerda, se firma y se guarda. Pero claro, quien quiera llevarlo a la práctica o promueva esas políticas en su país, tiene un paraguas internacional de una organización tan respetable como las Naciones Unidas, que me dan una cobertura llegado el caso. Aparte de directrices, ¿no? Yo siempre he explicado a nuestros espectadores, bueno, siempre desde que, digamos, tengo participación activa en los programas de televisión y de radio, cosa que no hice durante muchos años, aunque presidía Intereconomía, no salía en primera línea como estamos esta noche hablando para los espectadores, pero siempre he defendido lo mismo, y es que nosotros debemos ser una referencia para los que creen las cosas que nosotros defendemos. Es decir, en la medida en que no hay luces públicas que defienden determinadas cosas, se van apagando las pequeñas luces de la gente que cree sentirse, digamos, en el error, porque ya no hay nadie que defienda esas cosas, ¿no? Es decir, hay que tratar de ser ese pequeño agarradero para las minorías que siguen pensando que hay un bien y que hay un mal, y que hay referencias sociales o de construcción de la sociedad y de respeto a la dignidad del hombre diferentes a las que se han impuesto en muy pocos años, ¿no? Porque si tú afirmaras determinadas cosas que hoy no solamente puedes afirmar, sino que si no afirmas puedes ir a la cárcel, si tú las hubieras afirmado hace 15 años en España, te hubieran tomado prácticamente por loco, ¿no? Sin embargo, en esos 15 años se ha producido un cambio tan brutal, tan profundo en la mentalidad de la gente, que valdría la pena, ahora en cuanto volvamos de la publicidad, que indaguemos sobre los porqués de ese profundísimo cambio en los criterios y en la forma de entender el mundo. Hasta ahora mismo.
Volvemos en 2 minutos. En Solnatura somos pioneros en el campo de la salud natural desde 2004. En nuestra clínica ayudamos a las personas a llevar un modo de vida saludable a través de nuestros consejos y tratamientos naturales. Estamos ubicados frente al Parque del Retiro y la Puerta de Alcalá. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Juan, ¿has visto mi teléfono? Vaya. Oye, Mónica, ¿a ti te gusta este tal Luis? Siento decepcionarte. ¿Sí? Luis no es un ligue, es trabajo. Oh. ¿Job to you? ¿Yo tuya? ¿Job today? ¿A quién no le gustan las vacaciones? Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Capitán Stubin, Capitán Stubin, acuda al puente. Life's sweetest reward. Let it flow. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30, disfruta de las mejores vacaciones en el mar en Intereconomía. Será un viaje divertidísimo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Hola, soy José Antonio Fuster y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Están preparados para un informativo satírico de lunes a viernes en Intereconomía? Bien, yo tampoco. Gracias por nada, con José Antonio Fuster. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Solo en Intereconomía, ¿eh? Estoy seguro que a estas alturas de este programa ustedes están apasionados por el tema que estamos tratando. Yo lo estoy, desde luego, y estoy muy interesado en seguir profundizando en estos temas. Hay un libro maravilloso que probablemente usted conoce, de Miquel Porta Perales, que se titula El totalismo, en el que Porta cuenta una experiencia psicológica llevada a cabo en una universidad americana, en virtud de la cual, digamos que son una serie de alumnos que están en una clase y se ponen de acuerdo para que un profesor que acostumbra a pasear por el frontal del aula mientras está dando la clase, se ponen de acuerdo en que cuando el profesor esté en la parte izquierda del aula, la clase en su conjunto haga una mueca de sonrisa, de que están a gusto, y cuando se mueva por la parte derecha del aula, todos hagan una mueca como de un cierto disgusto. ¿De acuerdo? Se ponen de acuerdo en esa experiencia, no le dicen nada al profesor y la llevan a cabo. La realidad es que al cabo de 2 o 3 días, el profesor ya solo se mueve por la parte izquierda del aula y acaba incluso apoyado en la pared de la izquierda y ya deja de moverse subconscientemente por la parte derecha. Cuando le cuentan al profesor que efectivamente eso ha funcionado así, el mismo profesor dice que eso no es posible, que él se ha movido por ahí pues porque sí, pero la realidad es que la experiencia funciona de forma eficacísima, es decir, que la forma en la que el resto del mundo te mira condiciona tanto tu actitud y tu forma de hacer las cosas o incluso de opinar, que puede realmente acabar cambiando el mundo como así está siendo, ¿no? A mí me parece que en la sociedad española esta experiencia, que hoy lo que hace es que
muchos de nosotros nos sentamos frente al televisor y vemos las series y bajamos al bar y hablamos con no sé quién y leemos los periódicos. Al final, toda esa batería de misiles ideológicos en una sola dirección hacen que la gente vaya cambiando su posición y acabe apoyado en una determinada parte de la pared, ¿no? No sé si estamos de acuerdo un poco en el diagnóstico. Sí, claro, el bombardeo ha sido por todas partes. Y claro, si hay una combinación de factores, desde los medios de comunicación, desde el mundo de la cultura, el espectáculo, en la escuela ya, incluso, es muy difícil mantenerse firme. Yo he visto gente incluso de mi generación que recuerdo perfectamente lo que pensaban en cuanto a valores fundamentales. Han sucumbido. Es que ni se acuerdan, yo creo que alguna vez pensaron así. Han entrado en el relativismo por contagio, por no combatir más, incluso psicológicamente, contra lo que les rodea, pero todo esto se ha hecho de una forma muy orquestada, que te lleva casi de una forma también inexorable a acabar formando parte del sistema. O sea, resistir no es fácil. Apoyándose seguramente en el silencio de la mayoría. Claro. El silencio es nefasto, don Alberto. El silencio es muy peligroso, porque al final se oye la voz del poder, nada más. Y ahí sí que cuidado, porque si estamos defendiendo sistemas democráticos, llega un momento en el que ya, como estamos viendo, esos sistemas democráticos empiezan a estar gravemente amenazados por esa dictadura del relativismo, porque es dictadura. De manera que, como comentábamos, la libertad de expresión ya está más que amenazada, está siendo violada, porque quien se salga del marco de esa dictadura puede tener problemas muy serios. Están demostrando últimamente que además la democracia para ellos es un puro instrumento. En el momento en que la democracia dice algo diferente a lo que ellos quieren, se la pasan por el arco del triunfo. Ah, claro, es un instrumento maravilloso. Y hay ejemplos recientísimos de cómo la democracia para ellos, bueno, la reacción a la victoria de Trump es una reacción histérica, completamente antidemocrática, y que abona la idea de que estos señores están en el totalitarismo sí o sí, y que todo aquel que no esté dispuesto a pasar por ese aro queda fuera del sistema. Es decir, durante 8 años ha estado Obama, hemos tenido a Obama. Yo no he visto en la calle manifestaciones de los que no estaban de acuerdo con Obama. Nadie salió a hacerle la vida imposible a un señor que tenía su propia ideología y tenía su propio calendario, su propia agenda. Llega con otra agenda y los que no están de acuerdo pretenden hacerse lo imposible, si no lo matan. El acuerdo de paz de Colombia ha sido realmente la apoteosis de la antidemocracia. Es decir, se confabulan para hacer un acuerdo, además en torno al marxismo de los hermanos Castro, que es el peor de los indicadores, y cuando lo pierden en un referéndum, les da igual. Lo rehacen y lo pasan ya sin referéndum. Pero es que empieza con las propias constituciones europeas. Francia la rechaza y se van a hacer el Tratado de Lisboa. Pero es que está pasando últimamente con todo. Ahora mismo ya le han dicho, el tema del Brexit es muy divertido. Ahora hay unos jueces que ya han dicho que no, que eso tiene que pasar por el Parlamento británico. ¿Pero qué me está usted diciendo? Es decir, o sea, que el referéndum no es soberano. Se plantean las cosas de forma completamente distorsionada. Aquí estamos aceptando que la no celebración de un referéndum en Cataluña sería antidemocrática, cuando lo que es profundamente antidemocrático es plantear un referéndum en Cataluña, puesto que lo que ha habido es un referéndum que se llama Constitución, que votamos todos y que prevé expresamente que no pueda celebrarse eso. Es decir, con la excusa de la democracia la utilizamos exactamente como nos da la gana y en lo que nos da la gana. Y contra la democracia misma, sí. Contra la propia democracia, ¿no? Claro. La utilización de las instituciones de las Naciones Unidas es especialmente grave, ¿no? Muy grave. Es muy grave porque es difícil escapar a ese poder, que además viene por dos vías, ¿no? Cuando puede ser coercitivamente lo es, y cuando no, es quien va marcando unas pautas
de comportamiento, o la Unión Europea, que ahora mismo está exactamente igual. Yo recuerdo cuando Hungría sacó adelante una constitución pro vida, allá por 2011, que me dio una enorme sorpresa y pensé, esto parece como una pequeña esperanza, ¿no? Hay un país europeo que se atreve a defender la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Esto es una maravilla. ¿Y el matrimonio entre hombre y mujer? Y lo establece además eso. Matrimonio es la unión de hombre y mujer, en su constitución. ¿Qué pasó? Que la rociada que le cayó a Orbán fue del calibre de que incluso la comisaria europea Reding, que era del PP europeo, llegó a decir que, bueno, insinuaba que los iban a echar. Bueno, y que serían merecedores de sanciones muy concretas. Económicas. Que son las que más duelen, claro, cuando quieren ahogar a un gobernante que no. Claro. Porque, y este es el mejor argumento para que veamos lo que es el secuestro del lenguaje, ¿no? El secuestro del lenguaje es el título de un libro de López Quintás que es de obligada lectura para entender cómo lo manipulan todo, ¿no? Habría que sancionar a Hungría, decía la comisaria, porque no defendía valores europeos. Fíjese, la diana, porque claro, todavía el lector no muy avezado en todos estos juegos internos, aún pensamos que los valores europeos serán muy elevados y muy dignos de ser defendidos, y que quien vaya contra ellos, pues es alguien que habría que llamarle al orden. Pero claro, la gran pregunta es decirle a esta señora y a los que pensaban o actúan como ella: explique usted qué valores son los europeos para usted y dónde entran en conflicto con los de la Constitución húngara. Claro, los valores, la defensa de la vida es antidemocrática. Es decir, lo entrecomillo. Es decir, dentro del esquema internacional mundialista, ellos están en la declaración de lo que llaman los nuevos derechos, que no son aditivos, sino sustitutivos de los proclamados, y ahí, entronizado como principalísimo, eso ya lo quería Clinton, el derecho humano universal al aborto, sin plazos, ni supuestos, ni nada. Esos son los nuevos derechos, o también los derechos reproductivos, ¿no? Por tanto, que venga un gobernante a decir, no, yo según la ley natural, que además va unida a la razón, porque es que la razón se calla a trozos sin ley natural. Evidente. Yo me mantengo en la ley natural. Pues a ver, hay que sancionar a este señor. Eso es lo que está ocurriendo en la Unión Europea, y esto es lo que, sin darse cuenta, los ciudadanos de Europa, poco a poco, algunos, es que llevamos muchos años con este juego, o con esta política de bombardeo ideológico, y al final es ya difícil reconocer qué es lo que creen y no creen. O sea, la gente de la calle normalmente, yo creo que tiene un fondo todavía sano, porque cuando hablas con ellos la mayoría reconocen la verdad, aún están en condiciones de hacerlo, pero claro, se dejan llevar como el profesor de la tarima, ¿no? Si veo que diciendo esto me voy a poner en contra de los que mandan y de otros muchos que no mandan, pero que los tengo cerca, ¿no? Pues vamos a dejarlo correr. O sea, ¿Cómo analiza el papel del Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en todos estos temas? Pues están dentro del mundialismo por completo. Y cuando hablo de mundialismo, hablo de aceptar estas políticas antinatalistas, por ejemplo. Han llegado a ser lo que se llamaba hace años una derecha escandinava, que cuando yo lo leí la primera vez me pareció terrible. Era la derecha sin valores, es decir, intereses. Una derecha que defiende intereses, pero no valores. Y la española se ha convertido, desgraciadamente, en buena parte ya es eso, abiertamente. Hay una carta pastoral del obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Rey, que dice, cuando se retiró el proyecto de reforma del aborto del Partido Popular, explica en una carta, cuya lectura recomiendo mucho, llamar a las cosas por su nombre, ya el título es estupendo, ¿no? Donde dice que el Partido Popular ha retirado su proyecto de reforma, que lo traía en el programa, porque está al servicio de lo que llama él la gobernanza transnacional, que sigue directrices del lobby gay, bisexual, etcétera, servidores de un imperialismo neocapitalista. Es decir, está sacando el problema concretamente del ámbito español para decir, señores, si queremos entender este paso que ha dado el Partido Popular en el poder, tenemos que irnos fuera y ver lo que él llama esa gobernanza transnacional que les va marcando pautas y plazos. Entonces, el que no quiera jugar a esto, pues sabe que su carrera política tiene un recorrido muy corto. Y esto, con el Partido Popular, está pasando exactamente igual.
que puede pasar con cualquier otro partido del arco parlamentario. En la práctica, la acción del Partido Popular ha hecho que todos aquellos que votaron al Partido Popular hace ahora 5 años, con un programa electoral que decía vamos a echar atrás la ley del aborto, vamos a echar atrás la ley de matrimonios homosexuales, vamos a echar atrás la ley de memoria histórica, vamos a echar atrás todo aquello que hacía referencia al control de los, es decir, a evitar que los padres pudieran tener libertad para educar a sus hijos, resulta que todas esas cosas ya no son defendidas por el Partido Popular y, sin embargo, esa primera pérdida de votos que tiene el Partido Popular al reconocerse esa realidad la van arreglando poco a poco, porque la mayor parte de la población va pasándose a esa parte de la tarima, porque lo que ve en la televisión, lo que ve el resto de sus vecinos, lo que ve sus compañeros, tal, es una posición en la que esa defensa de valores ya no cabe en una opción política. Entonces, esa es una situación, no sé desde su punto de vista, pero de difícil reversión, ¿eh? Es de difícil reversión, que no imposible, claro, pero es de difícil reversión sobre todo por la cantidad de tiempo que lleva implantándose esto. Y porque además no hay realmente ahora un partido que defienda esos valores. Bueno, que defienda valores, quitando los valores más materialistas, ¿no? Pero bueno, está Vox, ¿no? Intentándolo, ¿no? Con mucha modestia y con muy pocos medios, pero en honor a la verdad, ¿eh? Me parece que ahí sí que Vox está haciendo por lo menos está dando testimonio público de eso, ¿no? Ciertamente, pero ¿dónde está Vox? No, bueno, claro, por eso le decía que la gente se está pasando al otro lado, ¿no? Claro, porque pues Vox está en el lado de la tarima quizá donde, claro... La mueca es de desaprobación. Claro. Entonces, mejor ni hablamos de ellos. Y además, por inercia, mucha gente, con su mejor intención, sigue votando a un partido al que han votado siempre pensando que defendía lo que ellos querían defender, cuando no es verdad. Entonces, cuando se encuentran con que en cuestión de principios fundamentales están exactamente igual que el partido de la oposición, no van a hacer nada. Claro, porque el problema no es... El problema sí es que no defiendan las cosas que decían que iban a defender. El problema es que no defendiéndolas hacen que los que abajo les demandaban que las cambiaran cada vez sean menos. Ese es el problema, la desactivación. Porque es que ellos consolidan lo que ha hecho el partido anterior en el poder, lo consolidan y queda ya que no hay quien lo mueva. Por ejemplo, hablando del matrimonio entre personas del mismo sexo, Rajoy, si no recuerdo mal, presentó un recurso ante el Constitucional contra esa ley. Magnífico. Luego, estando en la oposición, parecía que con buen criterio entendía que aquello no se podía defender. Sí. Sin embargo, ya cuando está en el poder, ¿qué ha hecho? Potenciarlo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que ha cambiado radicalmente sus principios? ¿O es que se ha encontrado con esa gobernanza que le marca los tiempos y los objetivos? Y le ha compensado seguir esas pautas que le vienen marcadas de más arriba. Porque teóricamente estos gobiernos, el español debería ser soberano o representa una soberanía nacional, pero no lo es. Los que creemos todas estas cosas, Alberto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, bueno, no rendirse nunca, denunciarlo cuando tengamos ocasión. Denunciarlo, es importante, porque usted mismo decía ahora... Claro, a base de no oír otra voz más que la corrección política y lo que se transmite por los medios mayoritariamente, a base de no oír otra voz, pues una gran cantidad de gente acaba tirando la toalla, pero ya por agotamiento o porque se pueden llegar a plantear, si estoy solo, a lo mejor el equivocado soy yo. O sea, así se imponen las dictaduras, ¿no? Y podríamos estudiar el nacionalsocialismo. Aquel silencio era producto del miedo. Bueno, pues ahora es otro miedo, porque de momento no te llevan a un campo, de momento, pero la marginación es grande, ¿no? Entonces, hay que denunciar, hay que hablar claro, hay que dar la batalla en la esfera de lo que cada uno pueda llegar a hacer. Y, por supuesto, desde la fe hay que rezar. Hay que formarse e informarse. Hay que formarse y hay que informar, si tenemos ocasión de hacerlo también, porque a mí me consta que mucha gente, cuando oye un discurso como el que estamos haciendo aquí, se siente aliviada. Y algunos hasta con cierta capacidad de reacción, porque piensan,
no estoy tan solo, esto hay alguien más que lo está viendo. O sea, es muy importante que esta voz no desaparezca, mientras se pueda hablar. Y que además lo podamos hacer con un rictus de sonrisa, que no estamos asustados, que no tenemos miedo, que además estamos contentos y estamos en positivo y que vamos a tratar de luchar por seguir adelante y por seguir defendiendo estas cosas y contándolas, ¿no? Sí, pero no por una especie de cosa conspiranoica, no, sino porque las cosas están sobre la mesa y las leyes están ahí y sus efectos están ahí, y el cambio de mentalidad, pues cualquiera que quiera cogerse simplemente una documentación estadística sobre cuáles sean las opiniones de los españoles hace 15 años sobre los temas de fondo y los vea hoy, pues se da cuenta de qué ha pasado ahí, ¿no? Hablando de estadística, también sería bueno comparar eso, ese cambio, ¿no?, con la situación de la familia, del matrimonio, la estabilidad del matrimonio en España, porque ha ido, claro, al unísono de ese cambio, ¿no? Pero, por supuesto, sin perder la esperanza y sabiendo que al final la dirección buena es esta, la de la ley natural, y no la de los consensos o las imposiciones antidemocráticas vestidas de tolerancia. Sí, con esta conversación con don Alberto, que espero que podamos continuar, ¿usted estaría dispuesto a hacer un debate con una persona que sea de la masonería, con un masón que quiera venir aquí a sentarse y a hablar con usted de todo esto? Sí. ¿No tendría problema? No. Pues vamos a proponerlo, porque creo que puede tener mucho interés para los espectadores y también por dar voz a aquellos de los que hablamos sin estar presentes, ¿no? Que eso yo creo que también es digno de hacer, ¿no? Bueno, si les ha servido para ponerse a pensar un poco, para decidir formarse e informarse en todas estas materias, para discriminar todas las informaciones y todos los inputs que les lleguen desde cualquier medio de información o de cualquier medio cultural, y para reflexionar sobre lo que sea mejor para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra sociedad, pues ha valido la pena este programa. Le emplazo hasta muy pronto, don Alberto, porque creo que valdrá la pena seguir charlando de esto y seguir contándoselo a nuestros espectadores. Pues hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y muchas gracias a todos ustedes, que ha sido, como siempre, un placer por estar, que nos hayan hecho un huequecillo en su salón o en su cocina, junto a ustedes, o junto a una chimenea, porque yo he notado un poco de calor esta tarde, para poder contarles todas estas cosas. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere.